Bueno, en los podcasts de esta semana tenemos un invitado muy especial, que es el ministro de Comercio de nuestro país. Hemos querido invitarlo precisamente para dialogar sobre varios temas que están bajo su cartera y que son importantes para que todos los colombianos y particularmente mis paisanos tolimenses puedan conocer de primera mano al respecto. Ministro, bienvenido aquí a estos podcasts con Ricardo Ferro. Muchas gracias, representante. Un placer estar aquí en este espacio y saludar a todos los que nos están viendo. Ministro, usted es economista de nuestro país, pero además de ser economista, usted tiene estudios de maestría, de doctorado en economía. Usted es un experto en el tema económico, ministro, y una persona que viene de la academia, que ha sido rector de la Universidad de Rosario, que igualmente ha sido rector del CESA, que ha tenido al frente de su vida o a lo largo de su vida, ha tenido la posibilidad de compartir y educar a muchos colombianos. ¿Cómo es ese paso de la academia a un ministerio tan importante como el Ministerio de Comercio en nuestro país? Y que además fui rector no rector, sino profesor de la Universidad de Ibagué. Claro, también estuvo en la Universidad. Allí tuve la oportunidad de estar con muchos ibaguereños y del Tolima también, tolimenses. Yo creo que el tránsito de la academia al tránsito de la vida pública es un tránsito que en algún momento, y yo lo recomendaría así, los académicos debemos hacerlo. Porque se da uno cuenta de varias cosas que desde la academia le cuestan trabajo. Primero, la realidad del país, la realidad regional del país. Es muy distinta la mirada desde el centro que la mirada en la región. Segundo, el contacto con la gente, con los seres humanos, con las problemáticas de las personas en el día a día. Es algo también muy importante. Y yo creo también que la construcción de política pública requiere de alguna manera esa doble condición, la académica y por el otro lado la condición del conocimiento de la sociedad, del conocimiento de la región, del conocimiento del país. Frustraciones, ministro, ya como ministro, que usted de pronto se imaginaba desde la academia que cuando llega al ministerio dice, uy, esto no era así. No, yo creo que de verdad mi gran frustración es no poder dar clase. Eso para mí era una pasión y es una pasión. Afortunadamente ahora no doy clase, pero sí tengo que dialogar con muchos actores, con ciudadanos, con empresarios, a través de conferencias, de temas. Luego en el fondo lo veo como si fuera una clase. Yo creo que esa es la gran frustración. Y la otra que la gente no mide, y no lo mide tampoco para los representantes y senadores, es la dedicación de tiempo, porque uno termina sacrificando la familia, termina sacrificando a los hijos, aparte de otras cosas, pero esos dos son muy importantes para mí y yo creo que eso lo único que demuestra es que trabajar en el servicio público significa de verdad trabajar a fondo. Ministro, entrando en los temas de su cartera del ministerio, el presidente Duque todo el tiempo ha venido hablando en campaña y ahora en el gobierno de la economía naranja. Ese término economía naranja todavía suena muy a ciencia ficción para muchas personas. ¿Qué significa puntualmente la economía naranja? La economía naranja no es nada distinto que la economía de las industrias creativas. Se preguntará usted, ¿qué es eso? Eso significa todos aquellos espacios empresariales en donde hay un determinante, que es el talento y la creatividad. La música, el diseño, el arte, la gastronomía, la producción de videojuegos. Todos esos negocios o esas economías recaen o se sustentan en la creatividad y en el talento humano de la gente. Luego se trata de desarrollar ese sector. El presidente Iván Duque además lo puso de presente en el Banco Interamericano de Desarrollo y se volvió un tema importantísimo para el mundo entero. Es el libro más vendido o más leído del Banco Interamericano de Desarrollo en el mundo entero. Y creo además que hay economías en el mundo que se destacan por eso. Por ejemplo, Reino Unido. Por ejemplo, Holanda. Son economías que se basan en el conocimiento. Aún Argentina. Colombia representa en este sector del orden de 1.8% del PIB. Hay que crecer ese sector a más del 5% para llevarlo ojalá al 2,5%, 3% del PIB. Ministro, cuando hablamos de empresas creativas, ¿se puede considerar que se es excluyente en cuanto a la población? ¿Estamos hablando solamente de los jóvenes? No, estamos hablando de muchos tipos de personas y tampoco estamos excluyendo la pequeña o la gran empresa. Aquí en la economía naranja hay grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Y las hay para jóvenes y para adultos. Uno encuentra cosas absolutamente fascinantes. Yo sé que usted ha sido un abanderado, por ejemplo, de hacer de Ibagué una ciudad naranja, claro, una ciudad creativa. ¿Y tiene por qué?
porque Ibagué es una región en donde la música tiene un papel muy importante. Y la cultura. Y la cultura. Ahí estamos hablando de las empresas creativas y del tema turístico, ministro, que también está a su cargo y que también el presidente Duque ha venido hablando de que el gran sustituto del petróleo en Colombia puede ser el turismo. ¿Cómo estamos en ese camino, en esa transición hacia convertir el turismo realmente en esa empresa que nos pueda sustituir otro tipo de ingresos en el país? El turismo tiene una virtud. El turismo es un propósito que nos une a todos. Es un trabajo en donde no hay izquierdas, derechas, centros, no hay partidos, no hay ideologías. Todos quisiéramos tener un país como destino turístico del mundo. Y eso es muy valioso. Con base en eso y con base en el hecho de que el turismo ha venido creciendo en los últimos años a doble dígito y que ha seguido creciendo todos los meses, mes tras mes, en récord histórico, tasas de ocupación, número de visitantes no residentes y además en donde crece a doble dígito en los ingresos de divisas que recibimos por el turismo, pues se convierte en una gran oportunidad. Y en donde además hay potencial de crecer. Estamos recibiendo 4.2 millones de visitantes no residentes, cerca de un 60% en tasas de ocupación. Todavía tenemos espacio para crecer. Ministro, y en ese ejercicio del crecimiento del turismo, ¿cómo hacer para que los mismos destinos no acaparen todo el turismo, sino que tengamos la posibilidad de crear nuevos destinos en Colombia? Además, haciéndole un reconocimiento, porque usted ha sido un abanderado de comenzar a mostrarle a Colombia del mundo unos destinos que no se conocían y que no eran tan importantes, tan relevantes. Y lo hago y lo digo puntualmente, y además siendo yo una persona que quiere mucho a destinos como Cartagena y el mismo Bogotá y otros destinos que uno ve que están como en un primer nivel de ocupación. ¿Cómo hacer para que esas tasas de ocupación no terminen compensando estos destinos a otros que hoy por hoy se están viendo muy afectados con nuevas formas de turismo en donde la informalidad comienza a competir con la formalidad en el sector turístico? Y lo hago a propósito, además, hago el esfuerzo de dar a conocer destinos nuevos. Es un hecho que Colombia, el 50 al 60% de los destinos se concentran prácticamente entre Bogotá y Cartagena. Y está bien, porque son dos ciudades paradigmáticas en materia turística de este país. Pero nuestro esfuerzo es dar a conocer otros destinos turísticos. Ese dar a conocer significa primero una estrategia de promoción. Nosotros hicimos una nueva estrategia de promoción nacional bajo el nombre Yo Voy. ¿Qué buscamos con eso? Hacer brillar nuevos destinos turísticos de este país. Dar a conocer que el turismo no es solamente turismo en avión, también hay turismo en automóvil, turismo en transporte público, turismo en bicicleta, turismo a pie, alrededor de donde estamos viviendo nosotros. Promoción internacional. Turismo interno, exacto. Turismo interno. Hay también una nueva estrategia de promoción internacional bajo la figura Siente el ritmo, Feel the Rhythm, así se describe en inglés, donde lo que queremos es recuperar esa característica que nos hace tan especiales de los colombianos, que es el ritmo y el colorido del país, de su música, de su cultura, el ritmo de los negocios también, el ritmo en general que tiene Colombia. Pero hay que lograr otra cosa muy importante, infraestructura. Y para lograr tener infraestructura se necesitan primero recursos. El Congreso fue muy generoso en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y logró multiplicar de 40.000 millones que teníamos para la oferta de infraestructura turística en Colombia a cerca de 290.000 millones. O sea, ahí hay un crecimiento. ¿Se necesitaría más? Seguramente sí, pero vamos creciendo gradualmente y poco a poco. Hay que trabajar en la formalización también. Por eso emitimos un nuevo decreto en donde el Registro Nacional de Turismo se simplifica su obtención. Antes, si yo estaba en un municipio del departamento del Tolima y necesitaba un Registro Nacional de Turismo, debía ir hasta Ibagué, hacer la cola en la Cámara de Comercio de Ibagué, llevar los papeles en físico, presentarlos, pagar un monto por el Registro Nacional de Turismo, sacar el registro mercantil y después de eso me podía llevar mi Registro Nacional de Turismo a un municipio aislado o alejado. Pues bien, lo que hicimos fue, se puede hacer desde el municipio, se hace electrónicamente, no paga un peso, no necesita el registro mercantil y obtiene su Registro Nacional de Turismo. Resultado, en la más reciente renovación de registros mercantiles, 30% de crecimiento, nunca antes visto en la historia del país. ¿Por qué es importante? Porque cuando ya hay Registro Nacional de Turismo, hay formalización. Ya yo empiezo a proveerle servicios de calidad, de guianza,
de tal manera que le hago un seguimiento a ese tipo de destino turístico. Ese es un aspecto positivo de las plataformas tecnológicas, pero cuando desde la plataforma tecnológica se está compitiendo con los hoteles, con todo el sector turístico, y en esas plataformas tecnológicas no está de por medio toda la carga tributaria, ¿ahí qué está haciendo el ministerio, ministro? Mira, hay que reconocer dos realidades. Primero, hay que equilibrar la cancha, y estamos a puertas de presentar seguramente algún artículo. Lo intentamos en plan de desarrollo, pero no era posible. Seguramente después lo tendremos que hacer como proyecto de ley para equilibrar la cancha. Muchos países en el mundo entero, o ciudades como Quebec, algunas ciudades de México, se han puesto de acuerdo con las plataformas electrónicas con un pago que garantice el equilibrio de la cancha y que garantice formalización y registros nacionales de turismo. Pero también simultáneamente hay que reconocer que hay una nueva realidad. Es decir, un país en medio de la cuarta revolución industrial no puede decir de un momento a otro, yo a esa tecnología no le apuesto, porque se quedaría por fuera de la historia. Entonces, en el equilibrio, entre equilibrio de cancha y simultáneamente reconocimiento del valor de la tecnología y de los avances en tecnología, hay que lograr un sano equilibrio. Bueno, ministro, ya entiendo hacia dónde se quiere llegar, porque igual me imagino que en ese sano equilibrio tendremos que de pronto bajar cargas tributarias o subir a los que hoy no están pagando, pero llegar a un equilibrio de cancha donde realmente se propenda porque haya formalización en el sector turístico y que aquellos que están pagando impuestos no se queden pues de pronto, como se dice popularmente, colgados de la brocha y sin posibilidades de competir ante una persona que tiene un apartamento, que tiene una vivienda y que la pone a disposición del turista con un costo mucho más bajo que quien tiene unos empleados a lo largo del año en un hotel y tiene todas unas cargas adicionales. Y en beneficio además del turista, del consumidor. Porque es que en muchos de esos casos en donde no hay control hay abusos, hay explotación sexual de niños y adolescentes, hay abusos en costos. En general puede haber situaciones que nadie puede controlar, porque la informalidad es incontrolable, la formalidad se puede controlar. Primero, ministro, la preocupación que hay en el sector agrícola en lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales con otros países y que obviamente el ministerio tiene ahí un papel muy importante que jugar con el Ministerio de Agricultura y pues con el gobierno en general, pero con lo que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio en esos acuerdos comerciales. No es generar falsas expectativas en lo que tiene que ver con ya acuerdos que ha suscrito el país en el pasado, pero cómo enfrentar esa competencia en un sector tan sensible como es el sector agropecuario, ministro. Aquí hay dos realidades. La realidad a futuro, y yo creo que el presidente Iván Duque ha sido serio y además propositivo e inteligente en esa propuesta. No vamos a iniciar nuevas negociaciones de tratados de libre comercio, pero sí vamos a aprovechar los tratados de libre comercio vigentes. Ahí hay un mensaje. El mensaje es, no vamos a seguir abriendo nuevos espacios, sino tenemos que sacarle provecho a lo que tenemos. Cuando vemos en esos tratados o acuerdos comerciales que hay entre países, vemos como de pronto terminamos importando más de lo que exportamos en unos productos en los cuales nosotros pensaríamos que tenemos la suficiencia para abastecer el mercado nacional y también hasta cierto punto para exportar, pero que las condiciones en lo que tienen que ver con insumos, con fungicidas, con todo lo que conlleva pues a la producción agropecuaria, no estamos en igualdad de condiciones con esos otros países a la hora de producir y por eso es que terminamos siendo más compradores que vendedores. Una cosa muy importante es que en el comercio internacional no hay que ver el ejercicio del comercio internacional como un ejercicio de suma cero, entre exportación menos importación. Porque si lo vemos así, no aprovechamos la multiplicidad de oportunidades que tiene un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio significa, claro, fortalecer la capacidad exportadora del país. Yo creo que en todos los sectores hay que hacer un esfuerzo de capacidad exportadora. Por ejemplo, un sector como el sector de arroz tiene que tener también vocación exportadora y tenemos que hacer todo el esfuerzo para mejorar su capacidad productiva para que exporte al mundo entero y abrir esos mercados. Pero ahí yo le hago un paréntesis, ministro, en el tema arrocero, que no lo quería tocar puntualmente, pero ya que usted lo menciona, en el tema arrocero. La preocupación es que cuando ingresa el producto de otro país, cuando ingresa el arroz, bien sea de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, comienza a tener un techo el precio del arroz colombiano y comenzamos a competir
no en igualdad de condiciones frente a otros productores que tienen unas ventajas a la hora de producir, y que es cuando nosotros encontramos esa preocupación en que el techo que encontramos en el comercio, fruto del ingreso de arroz de otros países, conlleva a que se pierda la utilidad o la posible utilidad que podría tener el productor nacional por cuenta de que aquí los insumos son mucho más costosos. Y entonces ahí viene el segundo punto. El segundo punto es que el ejercicio de comercio hay que verlo también desde el lado de las importaciones. La posibilidad de tener acceso, por ejemplo, a insumos productivos con cero arancel que no se producen en el país es también una oportunidad. Y yo creo que ahí hay que verlo en esa doble dimensión. Y hay que agregarle una tercera dimensión. Es la posibilidad de atraer inversión extranjera directa a sectores productivos. Ahora bien, una cosa muy importante, hay que lograr equilibrios de cancha en las relaciones comerciales. Es decir, si llega un producto comprobadamente subsidiado a un país como el nuestro, eso hay que abordarlo en el marco de los acuerdos donde hay unas figuras reales, que son las medidas de defensa comercial, medidas antidumping, medidas de subsidios o salvaguardas. Este gobierno lo ha hecho además conscientemente, 6 medidas de defensa comercial de las 20 y tantas vigentes, 30% de medidas de defensa comercial aplicadas, no con el espíritu proteccionista, sino con el espíritu de equilibrio de la cancha de los mercados internacionales. Así es, ministro. Ministro, para nosotros una realidad es lo que está pasando con los venezolanos que están llegando a Colombia. En el plan de desarrollo usted lideró un artículo que tenía por objeto crear unas CICE, unas zonas económicas especiales en Cesar, norte de Santander y el mismo Arauca, que lo que buscaban era que las empresas nuevas que se crearan allí pudieran tener unas ventajas desde el punto de vista tributario, un 100% de impuesto de renta en los primeros 5 años, un 50% de descuento en los 5 años siguientes. Este artículo se hizo extensivo a las ciudades capitales que tuvieran un desempleo de más del 50%, de más del 14%, perdón. Eso no estaba incluido en la propuesta inicial. Nosotros en el Tolima vemos como con ese artículo entró Armenia a jugar como una zona económica especial. Y para nosotros en Ibagué eso es una competencia muy difícil, más aún cuando el mismo presidente Duque ha puesto como meta para entregar el túnel de la línea finales del año 2020. Es decir, que estamos a la vuelta de un año con una competencia donde las empresas se van a poder crear en ciudades como Armenia, y creo que la otra ciudad que quedó fue Quibdó, en el departamento de Chocó. Nosotros tenemos un desempleo del 12.4 sostenido en los últimos 5 años. Es como el más bajo de los últimos 5 años fue 12.4. No alcanzamos a quedar dentro de esas ciudades, pero tenemos la preocupación de qué puede pasar con Ibagué en el mediano plazo con una competencia como la que vamos a tener con ciudades como Armenia. Yo diría 2 cosas. La primera cosa que diría es, aquí hay una batería de herramientas para motivar reactivación económica. Efectivamente, la ley se hizo inicialmente para Cúcuta y área metropolitana, porque eran las zonas más afectadas por la migración venezolana. Después, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Congreso de la República, se extendió a otras zonas de frontera, particularmente Guajira, norte de Santander en su totalidad y el departamento de Arauca. Y en la discusión en el Congreso de la República se dijo que otras ciudades tienen altísimos niveles de desempleo, por 4 años más del 14%. Hoy en Colombia, quienes están allí son Armenia y Quibdó. Eso significa que a esas se les da ese beneficio por la razón del desempleo que tienen alto, que en el fondo es una contribución a que generen empleo. Pero no es la única herramienta con que contamos. Y los departamentos como el Tolima tendrán muchas más herramientas. Una de ellas, 0% de renta por 7 años en economía e industrias creativas. 0% de renta en economías agroindustriales, emprendimientos agroindustriales. Mega inversiones, que tiene una reducción de 6 puntos porcentuales, contratos de estabilidad jurídica, que tiene la posibilidad también de 0 impuesto al patrimonio, impuesto a los dividendos. Hay varias herramientas que están diseñadas para este fin. Y ahora Zonas Francas, en donde Zonas Francas se reactiva a partir de estos días, en donde se firmó formalmente la renovación del decreto de zona franca, algo que Colombia esperaba desde el año 2015-2016. Hay represadas zonas francas en el país. Ministro, no me perdonarían mis paisanos si no le pregunto yo a usted el tema textilero, ministro, porque usted sabe que el tema textilero es un tema muy sensible en el departamento del Tolima. En el plan de desarrollo aprobamos un arancel del 37% para las importaciones, que de alguna manera buscaba, no digamos tanto blindar como reactivar o permitir la subsistencia
del sector textilero en nuestro país, que se ha venido golpeando muy fuerte en los últimos años y que de alguna manera hemos perdido algunas batallas en lo que tiene que ver con unos temas como las triangulaciones que se podrían presentar con algunos países vecinos que tienen algunas preferencias arancelarias en Colombia, y que lo que se busca es, venga, aquí tenemos una industria textil muy importante, no nos quedemos solamente con lo que fue de pronto en el departamento del Tolima, la ley Armero en su momento, que permitió que creciera el departamento del Tolima en el tema económico, sino que podamos reactivar la economía de nuestro país con un sector que genera cerca de 600.000 empleos y que en lo que tiene que ver con equidad de género genera algunos beneficios para poder trabajar desde la casa, que eso obviamente va a posibilitar más empleo. Entonces, ministro, yo sé que tenemos unas dificultades desde el punto de vista jurídico, pero ¿cómo poder nosotros compatibilizar o volver compatible o volver viable la industria textilera en nuestro país sin afectar desde el punto de vista jurídico esas obligaciones que tiene el país para con otros países? Fue de público conocimiento que yo tenía inquietudes sobre la forma como se llegaba al incremento arancelario, no necesariamente sobre el incremento arancelario. Yo creo que en algunos rangos seguramente era posible lograr un mejoramiento en ese sentido. Habiendo dicho esto, ya es ley de la República, ya los artículos fueron aprobados en el Congreso de la República. Lo que hemos creído es que lo conveniente es seguir el curso de la Ley Marco de Aduanas, que significa darle la reglamentación al mismo para tratar de solucionar inquietudes válidas que aparecieron en los artículos. Una de ellas es que no era claro si aplicaba o no aplicaba a los países con los cuales tenemos tratado de libre comercio. Claramente no debe aplicar a los países con los cuales tenemos TLC. Segundo, qué pasaba con las mercancías en tránsito. Tercero, qué pasaba con zona franca. Y cuarto, cómo se maneja esa seguridad o inseguridad jurídica en la implementación de un arancel. ¿Eso lo hace quién? El Comité AAA, que es un comité interinstitucional donde está el DNP, donde está la DIAN, donde está Comercio, donde está Hacienda. Con base en ese criterio, al día siguiente de la sanción del Plan Nacional de Desarrollo, se presentó un borrador de decreto. Ese borrador de decreto señala lo que acabo de decir, define el curso, va a ser promulgado seguramente lo más pronto posible, tendrá seguramente un proceso de implementación y arrancan los artículos correspondientes. Ahora, yo lo que creo que es muy importante es que el sector de confecciones no se puede circunscribir a un tema arancelario. ¿Y eso qué significa? El tema textil necesita fortalecer temas de productividad. Es uno de los sectores más improductivos comparados con otros sectores industriales del país. Necesitamos darle, por ejemplo, fábricas de productividad al sector. Yo, con el sector confecciones, nos hemos reunido muchas veces y hemos definido una agenda de por lo menos 10 temas. Uno era el tema arancelario, pero había 9 temas distintos. Promoción en materia de exportación. Un tema también relacionado con el equilibrio de cancha respecto a importaciones de países, algunos países de Asia o África en condiciones de dumping o de subsidios. Tiene también algunos otros componentes, no solamente en materia productiva, sino de innovación, de promoción, de comercialización, en fin, planes distintos. Hay que fortalecer el sector desde esa perspectiva y no solamente desde la perspectiva arancelaria. Si hacemos todo un esfuerzo de distintos asuntos, el sector puede empezar a recuperar, pero tiene que integrarse a cadenas globales de valor. No se puede quedar simplemente con la lógica de competir aquí a nivel nacional por un mercado pequeño, porque si no, el mundo realmente se lleva ese mercado. Hay que hacer ese esfuerzo de insertar el sector mismo en cadenas globales a nivel internacional como un camino a través del cual se fortalece la productividad del sector. Bueno, muy bien, ministro, su explicación, obviamente muy técnica, pero pues nos deja claro que el panorama es que nosotros no nos podemos quedar simplemente en esta como única medida y que en el mismo orden de ideas tenemos que revisar también esta medida que fue tomada en el plan de desarrollo, cómo no nos afecta en lo que ya estaba suscrito por el país. Y creo que hay que hacer pues, paquetes integrales con el resto de la cadena productiva. Es que el sector de confecciones es un subsector donde antes de él está el tema textilero, antes de él está el tema hilandero, antes de él está el tema algodonero, después de él están los exportadores. Está desapareciendo el tema algodonero. Y después de él están los importadores que también venden y que es perfectamente válido y que traen inversión también al país. Hay que ser muy cuidadoso de la totalidad de la cadena en cualquier tipo de decisión. Eso también es muy importante en este tipo de decisiones. Y hay que ser coherente. Por ejemplo, en algún momento de la discusión
del Plan Nacional de Desarrollo se dijo subir los aranceles para confecciones y bajar los aranceles para los hilanderos. Pues hombre, bajar los aranceles para los hilanderos, primero es incoherente con el argumento del otro lado. Segundo, destruye la producción de algodón. Y tercero, acaba con los pocos hilanderos buenos que hay en Colombia. Entonces hay que tener cuidado en la coherencia de políticas entre lo uno y lo otro. Muy bien, ministro. Pues, ministro, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y siempre bienvenido a estos podcasts con Ricardo Ferro. Muchas gracias, representante. Un saludo a usted y de nuevo a todos los tolimenses. Bueno, un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado hoy con esta entrevista con el ministro de Comercio y si Dios lo permite, la próxima semana tendremos un nuevo invitado.